¿Qué es lo más aterrador que han grabado las cámaras de seguridad? No he contado esto a nadie fuera de mi familia, pero después de tantos años, creo que necesito sacarlo de mi cabeza. Trabajaba como supervisor nocturno en un pequeño supermercado de mi ciudad. Parte de mi rutina era revisar las cámaras de seguridad antes de cerrar, solo para asegurarme de que no quedara ningún cliente dentro o que no hubiera robos. Nunca había visto nada extraño, hasta esa noche. Eran casi las 2:17 de la mañana, y yo estaba solo en la oficina revisando el panel de cámaras. Había una en particular que siempre me daba mala espina, la del depósito viejo, un cuarto grande, húmedo, donde guardábamos cajas sin uso. A esa hora siempre estaba completamente vacío, o eso creía. Mientras miraba las pantallas noté un movimiento, algo mínimo, una sombra. Volví a poner la cámara del depósito en pantalla completa, y ahí lo vi, una persona, de pie, en el centro del cuarto. Al principio pensé que algún trabajador se había quedado encerrado, pero algo no encajaba, porque esa figura no estaba quieta. Se movía lento, como si estuviera meciendo su cuerpo hacia adelante y hacia atrás, completamente inmóvil de cintura para abajo. El zoom de esa cámara era malo, pero había suficiente luz para que yo viera que la persona estaba desnuda y pálida. Y lo peor, no tenía cabello. Mi primera reacción fue correr hacia la puerta del depósito. Tenía que ayudar a quien fuera que se hubiera metido ahí. Pensé que quizá era algún indigente enfermo, o alguien drogado que había entrado sin que yo me diera cuenta. Pero cuando abrí la puerta, el cuarto estaba vacío. Vacío, completamente vacío. Ni cajas movidas, ni ruidos, ni huellas. Retrocedí lentamente y regresé a la oficina, sin dejar de mirar hacia atrás. Cuando me senté, revisé la grabación otra vez. Pero en el video, la figura ya no estaba, como si jamás hubiera existido. Pensé que me estaba volviendo loco, hasta que vi otra cosa. Apareció texto en la pantalla, un mensaje. Algo imposible, porque esas cámaras no tenían función de escritura. El texto decía: no salgas. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. En ese instante, las luces del supermercado empezaron a parpadear, una por una, desde el pasillo más lejano hasta la oficina, como si algo caminara apagándolas mientras se acercaba. Yo no esperé a averiguar qué era. Corrí hacia la salida trasera, salí al estacionamiento y llamé a la policía. Nunca encontraron nada dentro. No había señales de que alguien hubiese entrado o salido. Pero al revisar las grabaciones oficiales, el archivo de esa noche estaba corrupto. Renuncié 2 días después. Y hasta hoy, cada vez que paso por ese supermercado, siento que algo me observa desde el depósito. Algo que sigue ahí dentro. La primera vez que la vi fue un martes, a las 2:17 de la madrugada. Trabajo como vigilante nocturno en un pequeño complejo de departamentos. Nada del otro mundo. Cámaras viejas, pasillos silenciosos y borrachos que regresan tarde. Pero esa noche, algo cambió. Yo estaba revisando las cámaras del cuarto piso cuando ella apareció. Una mujer con un vestido gris, cabello negro, lacio, que le caía hasta la cintura. Y lo más raro, caminaba sin mover los brazos. Al principio pensé que era alguien somnámbula. No sería la primera vez. Pero cuando miré más de cerca, se me heló la sangre. Sus pies no tocaban el piso. Se deslizaba. Intenté ajustar el zoom de la cámara, pero la imagen comenzó a distorsionarse. Aún así, pude ver claramente su rostro. O mejor dicho, la ausencia de él. No tenía ojos, no tenía boca, solo una piel lisa, como si alguien hubiese borrado sus facciones. Me levanté de golpe para avisar a seguridad del edificio, pero cuando volví a mirar la pantalla, ella ya no estaba en el pasillo. Respiré hondo. Pensé que tal vez era una falla en la cámara, hasta que revisé la del tercer piso. Ahí estaba, de pie, justo frente al ascensor, mirando hacia arriba, hacia mí. Yo no podía verla directamente, pero algo en mi cabeza me gritaba que me estaba mirando. La señal comenzó a parpadear. 1 vez, 2 veces, 3. A la cuarta, ya no estaba enfrente del ascensor. Ahora estaba frente a la cámara, demasiado cerca, como si supiera que la observaba, y entonces por primera vez movió su brazo. Lentamente levantó la mano, y con un dedo invisible escribió sobre la pantalla empañada: no bajes. La luz del ascensor sonó detrás de mí. El ascensor había llegado al cuarto piso, y yo estaba solo. Jamás voy a olvidar esa noche. Y aunque han pasado años, todavía me despierto sobresaltado cuando recuerdo la manera en la que ella me miró a través del monitor. Yo trabajaba como guardia nocturno en un edificio empresarial de Lima. Un trabajo tranquilo, casi aburrido, hasta que dejó de serlo. Cerca de las 2:17 de la mañana, una alerta sonó en el canal 04, el de la entrada principal. Era raro, porque a esa hora no entraba nadie. Apareció una mujer joven,
de cabello largo y negro, completamente empapado como si hubiera caminado bajo la lluvia. Pero esa noche no llovía. Vestía un vestido beige, sencillo, pero lo más extraño era su postura. Estaba de pie, inmóvil, mirando directamente a la cámara. No avanzaba, no pedía ayuda, solo miraba. Al principio pensé que era alguna persona perdida, o tal vez alguien que necesitaba asistencia, así que tomé mi linterna y salí a verla. Pero cuando llegué a la puerta, no había nadie. Regresé a la sala de monitores pensando que tal vez había sido una falla, pero cuando retrocedí el video, ella seguía ahí, quietísima, mirándome desde la pantalla. Lo revisé cuadro por cuadro, y ahí fue cuando mi estómago se hundió. La mujer no parpadeaba, no movía los labios, ni los hombros, ni siquiera respiraba. Era como si estuviera congelada, excepto por los ojos. Los ojos seguían los movimientos del guardia de la grabación, mis movimientos. Y entonces sucedió lo imposible. En uno de los cuadros del video, justo cuando hago un paneo con la cámara, ella aparece más cerca, como si se hubiera desplazado varios metros en un solo salto. Pero no había movimiento entre un cuadro y otro. Solo estaba más cerca, y su rostro comenzaba a deformarse, como si la piel se estirara hacia abajo. La cámara parpadeó, y en el siguiente cuadro, su rostro ocupaba toda la pantalla. Los ojos completamente blancos, la boca abierta, tan abierta que parecía imposible para un ser humano. Y entonces sonrió, una sonrisa enorme, antinatural, dirigida solo a mí. La pantalla se puso negra. Después de eso, los técnicos dijeron que la grabación estaba corrupta, que pudo ser un fallo eléctrico. Pero yo sé lo que vi. A veces cuando paso frente a un vidrio, siento que alguien detrás de mí no parpadea. Siempre he trabajado como supervisor nocturno en un edificio corporativo del centro. Nunca me había pasado nada extraño, hasta aquella noche. Lo recuerdo porque era viernes, 3:11 de la madrugada, y yo estaba revisando las cámaras como siempre, buscando cualquier movimiento fuera de lo normal. Todo estaba vacío, pasillos limpios, luces de emergencia, silencio absoluto. De pronto la cámara del ascensor 2 se encendió sola. No había nadie adentro. Nadie había llamado el ascensor. Ninguna puerta se había abierto en ningún piso. A veces el sistema se reinicia, pensé, pero entonces el ascensor comenzó a moverse. Primero subió del piso 1 al 4, luego bajó al 2, subió al 7, bajó al 3, como si alguien estuviera tocando los botones, pero no había nadie. Me acerqué más a la pantalla. Noté algo raro. Cada vez que el ascensor cambiaba de piso, la cámara mostraba una interferencia, una especie de sombra pasando muy rápido frente al lente. No tenía forma humana, ni contorno claro. Era como un desplazamiento, una presencia que no quería ser vista. Decidí bajar al hall principal. El ascensor se quedó detenido en el piso 5. Cuando llegué frente a las puertas, escuché dentro algo que jamás olvidaré. Un pequeño eco, como el roce de ropa moviéndose, o alguien girando suavemente. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Silencio total. Volví a la sala de cámaras para revisar la grabación desde otro ángulo, y ahí lo vi. En una fracción de segundo, justo cuando las puertas se cerraron, apareció la silueta de alguien de espaldas, quieta, muy cerca del espejo interno. En la siguiente toma, ya no estaba. Lo reporté. Lo revisaron. No encontraron a nadie en el edificio. La tarjeta maestra que controla los ascensores jamás se usó. Y desde esa noche, a la misma hora, el ascensor 2 se activa solo durante unos segundos. Como si alguien aún siguiera usando el edificio cuando todos duermen. A veces me preguntan por qué no renuncio. La verdad, no lo sé. Pero te juro algo. Lo que estaba en ese ascensor sabía que yo lo estaba mirando. Siempre he trabajado como supervisor nocturno en un edificio corporativo del centro. Nunca me había pasado nada extraño. Hasta aquella noche. Lo recuerdo porque era viernes, 3:11 de la madrugada, y yo estaba revisando las cámaras como siempre, buscando cualquier movimiento fuera de lo normal. Todo estaba vacío. Pasillos limpios, luces de emergencia, silencio absoluto. De pronto la cámara del ascensor 2 se encendió sola. No había nadie adentro. Nadie había llamado el ascensor. Ninguna puerta se había abierto en ningún piso. A veces el sistema se reinicia, pensé, pero entonces el ascensor comenzó a moverse. Primero subió del piso 1 al 4, luego bajó al 2, subió al 7, bajó al 3, como si alguien estuviera tocando los botones, pero no había nadie. Me acerqué más a la pantalla. Noté algo raro. Cada vez que el ascensor cambiaba de piso, la cámara mostraba una interferencia, una especie de sombra pasando muy rápido frente al lente. No tenía forma humana, ni contorno claro. Era como un desplazamiento, una presencia que no quería ser vista. Decidí bajar al hall principal. El ascensor se quedó detenido en el piso 5. Cuando llegué frente a las puertas, escuché dentro algo que jamás olvidaré. Un pequeño eco,
como el roce de ropa moviéndose o alguien girando suavemente. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Silencio total. Volví a la sala de cámaras para revisar la grabación desde otro ángulo, y ahí lo vi. En una fracción de segundo, justo cuando las puertas se cerraron, apareció la silueta de alguien de espaldas, quieta, muy cerca del espejo interno. En la siguiente toma, ya no estaba. Lo reporté. Lo revisaron. No encontraron a nadie en el edificio. La tarjeta maestra que controla los ascensores jamás se usó, y desde esa noche, a la misma hora, el ascensor 2 se activa solo durante unos segundos, como si alguien aún siguiera usando el edificio cuando todos duermen. A veces me preguntan por qué no renuncio. La verdad, no lo sé. Pero te juro algo. Lo que estaba en ese ascensor sabía que yo lo estaba mirando. Nunca pensé que una cámara de seguridad doméstica pudiera arruinarme el sueño para siempre. Yo no la instalé para capturar nada extraño. Solo la puse porque viajaba mucho por trabajo y quería revisar a mi perro mientras estaba fuera. Tenía sensor de movimiento, visión nocturna y grabación automática. Todo empezó una madrugada de diciembre. Me llegó una notificación al teléfono. Movimiento detectado en el dormitorio a las 3:14 a.m. Lo raro es que no estaba en casa. Yo estaba en un hotel, a cientos de kilómetros. Abrí la aplicación, esperando ver a mi perro sobre la cama o moviéndose como siempre. Pero esa noche, él no apareció. La habitación estaba vacía, o al menos eso pensé. La cámara mostraba mi cama perfectamente tendida, la puerta cerrada, la ventana sin mover. Al principio no entendí por qué la app había detectado movimiento, pero subí el brillo del celular y lo vi. El colchón se hundía, como si alguien invisible se estuviera sentando al borde. Muy lento, muy suave, como si lo hiciera con cuidado para no despertar a alguien. Me quedé mirando la pantalla en silencio, sintiendo cómo la piel se me erizaba por completo. En ese momento, la cámara hizo algo que jamás había hecho. Volteó sola ligeramente hacia la izquierda y captó otra cosa, el espejo. En el reflejo, juraría que había una silueta oscura, justo al lado de la cama, quieta, mirando hacia la cámara, o hacia mí. No sé qué fue peor. La grabación se cortó de pronto. La app se cerró. Cuando intenté volver a entrar, la cámara aparecía desconectada, como si alguien hubiera desenchufado todo desde adentro. Cuando regresé a casa 2 días después, lo primero que hice fue revisar la habitación. No encontré nada fuera de lugar, excepto una cosa. Mi cama tenía la misma marca hundida, en el mismo sitio donde la vi moverse, como si alguien hubiera estado sentado, esperando a que volviera. Desde esa noche la cámara sigue instalada, pero jamás volvió a grabar nada, o quizá nada que yo pueda ver. Si quieres más historias reales que no te dejarán dormir, sígueme. Lo peor todavía no te lo he contado.